Bueno, muy buenas tardes, señor decano. De vuelta por aquí. De vuelta al ruedo. ¿Cómo estás, Frank? Muy bien, gracias, señor decano. Estamos en un mes importante, es el mes de la salud mental, ya no falta nada. Estamos hoy 8. ¿Hay algún plan del Colegio de Psicólogos? Bueno, tenemos muchos planes y bueno, te agradezco nuevamente tu tiempo. Tenemos muchos planes para esta semana y para lo que resta del mes, pero creo que cabría el espacio para poder conversar un poquito sobre lo que es salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque solemos quedar en la misma, ¿qué le puedo decir? En el mismo limbo en el que se hace una campaña, se hace algo, se habla por medios y al fin y al cabo no llegamos a nada, ¿no? No se progresa. Claro, muchas personas dirán, sí, es importante esto, o quizás algún líder, algún político, tal vez por ahí se le ocurre alguna idea, pero son, como se dice, pequeñas pinceladas de algo que tal vez no configura un cuadro, ¿no? Y eso es creo que mi principal preocupación ahora que, bueno, como autoridad en nuestro colegio, pasajera como siempre, terminamos este año ya las actividades, ¿no? Entonces sí nos gustaría dejar algún tipo de precedente respecto a estos temas y que se puedan trabajar a mediano plazo. Mm. Y bueno, esto no es tanto una entrevista, es un compartir entre nosotros. Entonces, no sé, ¿qué tal el Congreso? Usted ha participado también. El Congreso como idea y como participación de ponentes así muy buena. Como participación de interesados, de público, de estudiantes, pienso que todavía falta trabajarlo más. La idea es de que esta experiencia se vaya alimentando durante pasar los años. O sea, que no solamente sea el primer congreso en salud mental e interculturalidad, o psicología de la salud, interculturalidad y comunitaria, ¿no? Sino que esto sea como un hito en la región. ¿Por qué? Porque justamente considero que estamos en una zona privilegiada de lo intercultural. Mm. Puno, Bolivia, Chile, Argentina y bueno, y Latinoamérica. Estamos en ese centro, ¿no? Cultural. Bueno, yo he llegado tarde al Congreso, cerca de 1 hora, pero parece que todos han llegado tarde, entonces para que me toque a mí tuve que esperar 1 hora y media más o menos. Llegué como a las 9 y empecé a exponer a las 11 o 10:30. Me habían comentado que usted estaba más temprano, ese mismo día, como a Eh, las 8 me parece. no, estuvo nuestro consejero secretario encargado de tema de todo lo que es el Congreso, ¿no? La parte logística. La verdad es que ha habido un montón de trabajos de pregrado, posgrado, mayormente pregrado me parece, ¿no? Bachilleres, licenciados. Hemos dado espacios para todos, o sea, Mm. justamente por eso consideramos que era un congreso de esa característica. Los primeros días han sido ponencias magistrales, hemos hecho en 2 semanas, vamos a evaluar si es que es factible este tipo de experiencia o vamos a trabajarlo de manera distinta. Pero la idea era invitar a muchas personas que les interesa investigar en temas comunitarios, diversidad, salud, etcétera, ¿no? Y es por eso que hemos invitado de esa manera, ¿no? Teníamos, como te dije, extranjeros, teníamos locales y teníamos jóvenes Mm. que estaban interesándose. La idea es impulsar esto, o sea, ¿por qué es importante lo intercultural en la psicología y sobre todo en la salud mental? Ujú. ¿Por qué? Hemos visto ponentes, por ejemplo, de Brasil, Bruno Simões estuvo el primer día de congreso en la parte presencial y decía, ¿no? Hay que decolonizar a la psicología. Y yo, bueno, hasta cierto punto en ese nivel yo lo interpretaba muy políticamente. Decía, bueno, es una tendencia de izquierda que también hay que escucharla, etcétera. No significa que yo sea ajeno a ciertas políticas de izquierda que me parecen necesarias. Lo que me llama la atención y que después conversando con él, abriendo esos espacios de conversación, me decía, no necesariamente tenemos que hacer una psicología marxista para decir de colonizar, no, no me estoy refiriendo a eso, estoy hablando de que las propias categorías de la psicología deberían ser repensadas a nivel de Latinoamérica. O sea, ¿por qué acatar o allanarnos a una simple nosología, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, que es algo, un producto bastante cocinado de Occidente, ¿no? Sociedades europeas, americanas, angloparlantes. ¿Por qué no trabajar propias categorías
Y un sitio de partida podría ser, por ejemplo, los famosos síndromes culturales, que simplemente los tenemos ahí como hasta un adorno, ¿no? Síndrome cultural. Cierto, De ahí no se ha trabajado más. cierto, no había pensado en eso, ¿no? Porque a la hora de hacer una investigación ya estamos de alguna forma programados o predeterminados a hacer lo que dice el CIE-10, ¿no? Investigar en relación Peor, a los trastornos, el DSM. Que ya sabemos cuáles son sus fines económicos. Investigamos en base a eso y claro, pues no vamos allá a ver qué pasa, como lo que usted dice. ¿Cuál es la vivencia genuina de nuestro poblador? O sea, solo decimos, ay, mira, tú tienes depresión, ¿no? Pero lo que pasa, por ejemplo, es que yo ahorita, a mí me gusta el tema cualitativo más. Y el trabajo que yo presentaba ese día era un trabajo cualitativo. Parecía experimental, ¿no? Tenía un tema, eran 22 sujetos que yo he evaluado. Y era un trabajo así como... De repente usted sabe, ¿alguna vez ha escuchado de ese ejemplo que dicen de que hubo un alumno de tesis muy bueno, muy capaz, hasta muy simpático? Y un día terminó de estudiar la tesis y se fue a trabajar y lo contrataron a un lugar para que vaya a ver el movimiento de la pata trasera derecha de una mosca. ¿Ha escuchado alguna vez eso? No. ¿Nunca? Parece curioso. No. Pero yo lo he escuchado muchas veces. En pregrado, cuando estaba llevando tesis, un profesor nos comentó eso. Y yo me lo creí, pues, ¿no? Él decía que él tuvo un alumno que era excelente, consiguió trabajo en investigación donde tenía que mirar el movimiento de la pata derecha trasera de una mosca. Y ese era su trabajo y era muy aburrido, pero ese era su trabajo y ganaba muy bien. Pero yo después lo escuché ese mismo ejemplo un montón de veces, lo volví a escuchar. Incluso el año pasado lo volví a escuchar del presidente Milei. El presidente Milei en una de esas que habló así como él habla, ¿no? Todo sulfurado y gritando. Ajá. Ahí también mencionó el mismo ejemplo. Entonces ya es una anécdota que por ahí se perdió. Yo no sé a quién le pertenece realmente. No sé, le perteneció a mi profesor o a quién, no creo. Debe ser una anécdota que alguien cogió y se lo atribuyó y mucha gente lo hace. Entonces, bueno, mi trabajo consistía en algo así, ¿no? Pero no miraba moscas, miraba personas y solamente no miraba una persona, miraba 22 personas y miraba sus conductas que tenían. Como bajar la cabeza, subir la cabeza, de repente mirar su celular, ¿no? Todas estas actividades que ellos hacían describían una neurosis que ellos tenían. Es decir, el hecho de que cuando yo lo confronte a ese paciente y le diga, cuéntame cómo te sentiste cuando murió tu mamá. Y el hecho de que él, cuando reciba esta pregunta, solamente baje la cabeza y mire el celular o no sé, ¿no? Busque una forma de distraerse, eso ya lo catalogábamos como una conducta neurótica. Y a veces ya una propia neurosis, dentro de los mecanismos de defensa de la terapia Gestalt. Justo mire mi celular. Sí, yeah. Pero no, o sea, estoy tratando de concentrarme para no irme mucho. Yeah. Entonces, mi trabajo era mirar las conductas de los chicos, nada más, y después darles tratamiento para que esas conductas bajen. Y mi trabajo era uno cualitativo. Como yo llegué tarde y me tocó esperar a la que pasaran 2, 3 ponentes. Yo vi que todos eran pues cuantitativos, correlacionales. Después me quedé un ratito más y vi que también eran iguales, cuantitativos, correlacionales, ¿no? Y de hecho yo ahorita estoy estudiando el doctorado en la Cayetano y mis docentes me han pedido que haga cuantitativo. Y ya para mí ha sido pues un corte de alas grande porque... o sea, no sé, es como que fuera más valioso para ellos o para no sé quién. Y es hegemónico el modelo, en realidad, ¿no? O sea, te das cuenta, es un paradigma que se está convirtiendo en una manera de, controlar más fácilmente a nivel de estudio. Te das cuenta, se ve la calidad, en las revistas tienen que ver eso, se ven los números y se puede publicar más fácilmente. Que menos cualitativo implica un mayor análisis. Sí. Quizás por aspectos económicos, ideológicos también, te diré. ¿No? Porque subsumir las categorías en unas cuantas que se pueden medir a gran escala implica una facilidad de controlar también estas variables, ¿no? Pero pasa que, o sea, usted dice, ¿no?
hemos hecho este congreso, el tema de la interculturalidad, este ponente brasilero que hablaba de que podamos investigar, colonizar. Ya no solo lo nosológico, ¿no? Podemos investigar más cosas, pero ahorita a mí me está limitando esto. Ay, ahora, ¿cómo hago? Me han dicho, si quieres puedes hacer cualitativo tu trabajo, si quieres, si sabes, pero sería mejor que sea cuantitativo. He dicho, ay, la verdad es que no, por muchas cosas no me gusta a mí, no me gustaría. ¿Y has pensado en estudios Primero mixtos? Porque tengo que pagarle a un estadista. Claro, estudios mixtos. Bueno, igual supongo que tendría que pagarle a un estadista. No quiero pagarle a un estadista. Bueno, pero no es tanto el pago. Relacionaría los dos aspectos que te interesan. No es tanto el pago, sino es que, no sé, yo digo, tratamos temas únicos. Originalmente, ¿qué éramos nosotros? Usted fue profesor. ¿Cómo empezamos nosotros? En un laboratorio, ¿no? Y empezamos así, y yo no sé por qué nos estamos saliendo tanto de eso. O sea, ¿A qué te refieres con salirse? Todos éramos clínicos originalmente, creo yo. Claro, el modelo médico estuvo presente en varias facultades, ¿no? Y el tema fisiológico o la vertiente fisiológica de la psicología tuvo bastante repercusión, ¿no? A través, como tú hablaste, de los primeros laboratorios de psicología, las primeras investigaciones, la rama conductual tuvo bastante impacto en el tema de las teorías del aprendizaje, etcétera, ¿no? Y la rama filosófica se fue quedando o relegando en algunos aspectos a la terapia, en algunos aspectos ya a hacer, como se dice, hay una palabrita que se me va, que tiene que ver con una suerte de prédica de aspectos humanistas, pero ya con una vertiente un poco religiosa, ¿no? Se nos acusa a muchos psicólogos de que estamos regresando a un modelo religioso prácticamente, ¿no? Un dogmatismo en ciertos aspectos, ¿no? Creo que la psicología va a tener que enfrentar esta realidad porque el ser humano enfrenta esta realidad entre la supuesta división o separación entre lo interno y lo externo, entre la mente y el cuerpo, entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, entre lo físico y lo espiritual, etcétera. Ese cartesianismo que, a pesar de que seguimos luchando para entenderlo mejor y disolverlo en su naturaleza, regresa, ¿no? Regresa porque somos seres que reconocen esa situación, esos patrones, hacemos diferencias, somos seres estrictamente estereotipados, prejuiciosos en muchos aspectos. Creo que tiene que ver mucho con cómo procesamos la información. Son retos, y ahora está la IA, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo trabajamos eso? La IA nos va a hacer terapia, no va a hacer terapia, nos va a mentir, nos va a engañar. Hay varios retos, como tú dices. Pienso que todo paradigma puede ir cambiando y otros aspectos del paradigma se van a ir consolidando. ¿Qué es importante para nosotros? Como dije en ese momento que te comenté del psicólogo brasileño, decolonizar, ¿qué implica? Renunciar a qué y aceptar qué. Renunciar a datos quizás duros, como se dice, bastante genéricos, como son los estudios psicométricos, ¿no? Renunciar a eso por un estudio quizás más lento, pero mucho más rico, ¿no? En sus detalles, como son los cualitativos. Los cualitativos. Claro. Entonces, sí, nos enfrentamos a decisiones. El problema que tú eres, como se dice, la Coca-Cola en el desierto, hasta cierto punto. Porque a muchas personas no les interesa la investigación y mucho menos la investigación cualitativa. Es como cuando de Negri le pregunta a la hermana de Hildebrand, a Marta, le dice, ¿y qué pasa con estas palabras, no? O sea, ¿por qué ya se están dejando de usar en el castellano se está empobreciendo? Y Marta le dice, simplemente es una regla natural, el uso hace el idioma, ¿no? Tú dejas de usar ciertas palabras, ese idioma ya no va a usar, ya van a ser arcaicismos, ¿no? Y va a ser igual que en la psicología. Ahora, ¿esto nos va a llevar a dónde? ¿A una crisis? Posiblemente. Porque estamos formando psicólogos que no saben nada de lo intercultural. Y tú me dices, en la exposición que usted hizo en el Congreso, había bastante psicométrico. Sí, porque casi nadie trabaja interculturalidad, y si es que lo hace, gran parte de esos modelos lo trabaja a nivel psicométrico.
Justo tuvimos un conversatorio con dos investigadores muy reconocidos, el doctor Oscar Benito y el doctor Julio Sejuno, que los dos son psicólogos puneños, pero tienen bastantes publicaciones internacionales, ¿no? De bastante impacto. Y ellos publican en Psicométrico. Y justo estuvo presente un antropólogo, un docente de la UNAPUNO, y le decía, ¿y esto cómo se evalúa ante ciertas emociones o sentimientos que tuvo la población, ¿no? Yo le dije, bueno, tenemos que replantearnos las categorías en algunos casos. Es por eso que invitamos, por ejemplo, había una ponente chilena muy buena, la doctora Patricia Vigueras. Ella es enfermera, por ejemplo, y trabaja interculturalidad y salud mental con todo un equipo. Y ellos han replanteado muchas categorías. Trabajan con población aymara chilena, que hay bastante población aymara chilena. Al parecer los aymaras vienen de esa zona, más que ellos se han ido para allá. Y habla de replantear muchas categorías de la salud mental. Bueno, continuamos entonces, estábamos hablando del Congreso. Hablábamos del Congreso, hablábamos de los modelos en investigación. Bueno, yo le comentaba esto un poco para refrescar pues lo que pasó esta semana, el último mes, ¿no? ¿Qué planes vienen? De ahí ya vamos a dar nuestro mensaje para de acá a 2 días. El mensaje de acá a 2 días, me decías que es salud mental. Como muchos autores que leí decían, ¿no? Definir algo es enmarcarlo en algo que no explica completamente el sentido, pero al menos trato de estudiarlo de esta manera, ¿no? Digamos, cuando tú defines personalidad, ¿qué es lo que voy a contemplar de mi investigación y qué es lo que no voy a contemplar? Pero para entender salud mental, pienso de que el factor más, podría decirse, no sé si sabio o adecuado, es apartarnos un poco de la idea patológica. Muchas veces pensamos que cuando hablamos de salud mental es porque existen bastantes enfermedades y cada vez estamos peor. Y hay libros muy interesantes que, por ejemplo, dicen de que en realidad no estamos ante una crisis de salud mental, que solamente son alardeos para obtener más presupuestos. Habría que analizar en qué se están basando. Hay la idea de un sobrediagnóstico. Cada vez se van inventando más diagnósticos, como diría Foucault, ¿no? Se inventa una enfermedad para justamente segregar a esa persona que tiene la enfermedad. Entonces yo pienso de que podríamos enfocarnos desde el otro lado, no tanto yéndonos a la onda hippie, pero sí a la onda del bienestar. ¿Qué tanto bienestar tiene nuestra población? Muy aparte de que pueda tener algunas nosologías, patologías, etc. ¿Qué tanto bienestar tiene? ¿Y cuál es el mejor indicador de bienestar que podría darse para trabajar en sociedad? Estamos al borde de una tercera guerra mundial, quizás esta grabación sea premonitoria, así como Los Simpson, de que vaya a desencadenarse, y sería terrible para el Perú, sobre todo, estando en una crisis, en una situación política muy limitada. ¿Esto qué cosa indica? Que no hay bienestar en la sociedad, que la sociedad cada vez teme más del hombre sobre el hombre, el lobo es el lobo del propio hombre, como dicen, ¿no? Pienso que un indicador importante y por el cual yo abogo, y me gusta compartirlo siempre, es el tema de la empatía, ¿no? La empatía relacionada al concepto también de compasión, y no hablo de religión, estoy hablando de conceptos muy importantes que hacen referencia a lo que es la comunidad. El día de ayer, antes de ayer, estuve ahí acompañando a mi esposa en una actividad que ella tiene en Michucuito y preguntaba al fotógrafo, le decía, oye, ¿por qué los alcaldes de esta ciudad tan bonita, con tan bonitos paisajes, no pueden asfaltarlo o quizás hacerlo algo tradicional con piedras, ¿no? Y me decía que con los propios vecinos se oponían, y dice, ¿pero por qué se opondrían? Es que muchos de ellos no tienen desagüe, y no solamente es por el tema del desagüe, sino dicen, a ver, vamos a recrear un circuito turístico por acá, y muchos de ellos saben de que ciertos vecinos sí pueden aprovecharlo bien, porque quizás tengan la economía, o tengan la estrategia, o tengan la preparación, no lo sé. Y los otros no van a poder aprovecharlo, entonces dicen, no, mejor que no se haga, porque yo no voy a aprovecharlo, lo va a aprovechar el otro, mi vecino, y va a tener más plata que yo. Y esa misma idea yo la he escuchado igual en la universidad, yo escuchas. En la universidad, o también vi un blog, así, un podcast de unas personas que decían, el Perú es uno de los países que tiene más emprendedores. Emprendedorismo como cancha, como diría Acuña, el tío Acuña.
Pero ¿qué pasa con estos emprendedorismos? Nunca llegan a buen puerto porque existe una lucha entre estos emprendedorismos que hace que se apaguen entre ellos, ¿no? O sea, tenemos como cancha de emprendedorismos. ¿Y por qué no, en vez de tener 1000 emprendedorismos, tenemos unos cuantos bien planteados en una comunión de voluntades de personas que quieren emprender? ¿Por qué no llega a eso? Falta de empatía, dijo usted. Falta de empatía, falta de comunidad, envidia entre los propios pobladores peruanos, como cancha. Sí, ¿no? Y entre nosotros, ¿cómo es la envidia? ¿Alguna vez lo han recomendado a usted? ¿De corazón? Recomendarme, te Sí. diré que gran parte de mis trabajos, sobre todo de académicos, ha sido por recomendación. No, me refiero a pacientes. Ah, es que yo no soy terapeuta. Doctor, he venido a verlo, me ha recomendado tal persona. Sí, sí me ha recomendado y los he rechazado porque no me considero terapeuta, no he trabajado en la terapia. Las pocas veces que he apoyado, atendido, no me sentí muy satisfecho. Entonces dije, acá es un tema ético. Pero sí me han recomendado, me han dicho, ha sido alumna de usted. O sea, yo cuando soy profesor creo que inspiro, y eso lo digo de manera sana, a muchas personas y me recomiendan por eso, ¿no? Y le digo, discúlpeme, si yo soy docente, hablo de muchas cosas que tal vez a los chicos les interese, pero no soy terapeuta como tal. Les recomiendo tal y siempre voy ahí recomendando a otros. Qué bueno. Y hablando de salud mental, por ejemplo, yo no sé la definición realmente. No pienso ir a pensar eso, pero yo creo que aporto a la salud mental de mucha gente en realidad, porque trabajo en base a metas y tengo que estar con eso, pero creo que aporto mucho a la salud mental, solo difundiendo, portándome como soy, trabajando con los pacientes, dándolo todo de mí cada vez que viene un paciente. Estás hablando de un relé ético, pues. Estás hablando de si doy todo de mí, estás comprometiéndote con el paciente. Es algo que también tiene que ver con salud mental del trabajador. Y sobre todo cuando el paciente me da todo su apoyo, o mejor dicho, cuando me da toda su confianza y me dice, aquí estoy, ayúdame, ¿no? Ahí sí ya, a ver, vamos a ver todo lo que podemos hacer. Todo, y al ritmo que tú vayas, ¿no? Hablando de salud mental, yo creo que de esa forma yo puedo aportar. Hablando de salud mental, por ejemplo, ahora yo recién me ha caído la iluminación, creo que hace como quizá un mes, ¿no? De cuál es mi objetivo de mí. O sea, yo, más allá de tener el título y ganar dinero y etcétera, ¿no? Un propósito. ¿Qué hago? O sea, ¿para qué tanto he estudiado y todo? Entonces, recién dije, ¿ya qué quiero hacer, no? Y creo que es un aporte al tema de la salud mental, a los pocos lugares donde pueda llegar yo. Es simplemente compartir lo que sé, nada más. Compartir a través de mi vivencia, ¿no? Y facilitar, pues, procesos de vivencia también. ¿Qué tipo de procesos? ¿Serían procesos que apoyen al desarrollo de la persona a maximizar sus potencialidades, sí, digamos? Crecimiento personal, autoconocimiento, ¿no? De esa forma yo creo que aporto, doy mi granito de arena. La frase de Delfos, ¿no? Que dice, conócete a ti mismo. Aunque dicen que es falso. El mandato délfico del dios Apolo, creo, ¿no? Que Delfos era una ciudad que veneraba al dios Apolo. Y ahí había un mandato délfico y el primero era conócete a ti mismo. El resto no sé. El primero era conócete a ti mismo. Es ser conocido. Entonces es claro, es mi forma de aportar a la salud mental. Y ya dejando de lado mucha arrogancia, mucha envidia, ¿no? Yo ahora me estoy permitiendo recomendar y ahora estoy recibiendo gente que viene por recomendación también, algo que es muy bonito para mí, ¿no? Entonces creo que por ahí va mi aporte a la salud mental, si es que está bien los términos. Has mencionado algo importante que me preocupa bastante y desde mi perspectiva la he notado. Y que la he remarcado muchas veces, pero entra por una oreja y sale por la otra porque quizás no sea la estrategia más idónea, no porque yo quiera decir que el resto no me escucha y no, a pesar que les he dicho, no es esa la idea. Es el tema del compromiso con la comunidad, de la responsabilidad social. Por ejemplo, te decía, ¿no? Que alguien me decía, quiero cambiar de trabajo porque necesito más dinero. Y eso no lo he escuchado la primera vez, lo he escuchado de varios, personas que conozco, amigas de mi esposa que también son psicólogas.
Me decían, ¿cuánto están pagando? Porque hace poco, por ejemplo, se compartió una publicación de un puesto de trabajo, ¿no? Yo le decía, pero tú no estás trabajando en tal lugar, ¿no? Sí, pero mi contrato termina en 2 meses, entonces yo quiero ganar más, ¿no? Y yo decía, pero ¿y cómo dejas a esa población que has trabajado durante unos meses, ¿no? ¿Y qué haces ahí? Justo mi profesor. Justo que has desarrollado ya un vínculo, has desarrollado unas estrategias, esperan ciertos resultados, o sea, ¿qué pasa con ellos? Sí. ¿Dónde está esa continuidad de tu trabajo y el impacto real? Nada, o sea, muchos no les interesa eso. Y igual, contacté con otra psicóloga que también había sido mi alumna, le digo, tú tienes experiencia en esta área, a ver, ¿tienes tiempo? No, yo ya trabajé, me dijo. Ahora lo han subido el sueldo, pero yo ya trabajé más antes. Ah, sí, ¿cuánto trabajaste? 2 meses. 2 meses. ¿Y qué haces en 2 meses? Por ejemplo, tratamiento penitenciario, digamos. No, nada, pues. Mínimo un año, ¿no? Estás ahí, dices hola, haces un expediente, se supone que tienes que trabajar en la reinserción y de pronto dices, no, me están pagando muy poco, y renuncias. Es que la diferencia en nuestro trabajo creo que es, tú no puedes abandonar como una madre abandona a un niño. Eso, por ejemplo, suele ser un gran problema de los orfanatos estatales, ¿no? Paran cambiando a las cuidadoras por un tema político muchas veces, un tema de... ¿Y qué pasó con ese vínculo que hemos creado? Esa es una gran crisis de salud mental en el propio trabajador, que nadie lo consideramos normal porque está dentro de las reglas del mercado, el dichoso mercado, ¿no? Que según ellos mandan en ese sentido, cuando en realidad la psicología quizás sería contramercado, ¿no? Porque la psicología en un inicio también era una psicología de pocos porque no era muy redituada. Ahora han aumentado justamente por obvias razones que estamos en crisis sociales. Pero el mercado no se está comportando como debería. O sea, ¿para qué subimos sueldos si no existen compromisos? ¿Para qué se hacen estas políticas comunitarias, centros comunitarios, si es que el impacto no es real? Solamente es por cumplir. Bueno, no lo sé. No me meto a eso. Creo que vamos a ponerle un título, las quejas del decano. Las quejas del decano. Queja número 1. ¿Por qué trabaja usted en un supermercado? ¿No me entendió? No te entendí. ¿Tú hablas de las reglas del mercado? No, esto parece un supermercado. Ah, ya. Era un mercado, se llamaba sí, Mercado tiene toda Ramis. la pinta de un... No, es construido en tema de infraestructura, era el Mercado Ramis. ¿Lo están alquilando? Nunca salió, no sé qué, la gente no quería subir 4 pisos, quería subir primer piso y ahí no había mucha variedad y al final fracasó el mercado y terminaron, bueno, la municipalidad asumió nuevamente su control y bueno, ciertas instituciones funcionan por pisos que son cubículos, ¿no? He visto un montón de cosas aquí. ¿Esto qué es? Ahí está justo hablando de Este es salud. el comunitario. Sí. ¿Y qué más funciona aquí? El segundo piso es el policlínico municipal. Y también la de Muna y varios aspectos, instituciones. Está bien. Y primer piso, algunos consultorios dispersos por ahí. Sí, es un mercado. Bueno, este mercado, ¿no? Bueno, las quejas del decano. ¿Y va a haber un filtro para el próximo congreso? Pienso que sí. Un filtro más riguroso, más chiquitito, así, más finito. Pienso que sí, pero no podemos tratar de cosechar si no hemos sembrado. Entonces pensamos, y yo, bueno, quiero asumir ese compromiso con el decano próximo o decana próxima que pueda ocupar y decirle que, bueno, yo como paz decano me quiero comprometer con esta causa, ¿no? Yo quiero apoyar, quiero dirigir la próxima organización y empezar desde enero para que el congreso que se va a dar en octubre pueda tener todas esas particularidades necesarias, ¿no? Y también incentivar que en este tiempo se pueda investigar a nivel intercultural. Para eso, pienso que es necesario, por ejemplo, estoy justamente haciendo coordinaciones con otras personas que ya tienen experiencia en el campo y este congreso me ayudó a eso. Hablar, conversar, y tú que investigas y tal vez conozcas a alguien que, por ejemplo, a mí me interesa mucho trabajar lo que es un fondo editorial.
Y qué pequeño es el mundo, ¿no? Por ejemplo, Daniel Contreras de Chile, yo estudié con él. Yo Estaba ahí. también estaba en el Congreso. Lo vi. Ah, ¿qué? ¿También tú? Ah, yo también. Ah, pero claro, salía su foto. No, qué Va a chiquito es el haber una mundo. formación, ya te explico después, Mm. con él. Y sí, justo ahí me dijo, yo conozco una persona que ha trabajado en la UCILA, trabajó en tal universidad y ya hizo lo que es un fondo editorial. ¿Qué queremos impulsar? Las publicaciones, las investigaciones a través del fondo. Un fondo que si esperamos a que el Estado despierte de esta letargia respecto al tema social, porque claro, hay fondos Va a para estar viejo usted, investigar yo, todos. tecnología, pero ¿dónde está la psicología? Ujú. Entonces queremos trabajar eso y estos fondos serán como un aliciente para que para el siguiente congreso tengamos más personas ya que ya hayan investigado mejor, tengan más experiencia y puedan participar de manera más nutrida, ¿no? Y se generen los grupos de trabajo. Pienso de que es un trabajo a largo plazo. No pienso de que la idea vaya a cambiar, a prosperar. A lo mucho lo que, por ejemplo, muchas iniciativas han tratado es poner etiquetas en quechua, en aymara y ahí quedó lo intercultural, ¿no? Creo que hay que darle Sí he más. visto, ¿no? En las postas he visto, Sí. bienvenidos, no sé, no me Sí, acuerdo. pero de ahí la población médica o sanitaria, o incluido nosotros, no sabe otros No idiomas. Yo, hablamos. por ejemplo, no sé quechua No, ni yo no aymara y me sé. siento muy avergonzado de eso, pero creo que podemos incluso incentivar eso, ¿no? Pero Uy, hay pocos interesados, pero con esos pocos hay que trabajarlos. sí, Cualitativo, sí, poco. sí, mejor. Bueno, no nos salgamos del tema, señor decano. Todavía decano, ¿cuándo deja de ser decano? Oficialmente. 27 de diciembre de 2024. Ya, hasta el 27 de diciembre todavía tiene, entonces. Bueno, salud mental. ¿Cómo estamos en la salud mental aquí en Puno, Juliaca, distritos cercanos? ¿Cómo estamos? Si me quieres decir que hablemos de estadística, va a ser No. algo ¿Cómo la superficial. veo? ¿Cómo ¿Cómo ve lo usted? veo? Ajá. Usted en su Si es que el experiencia. personal mismo sanitario ya está mal, yo pienso que el resto de la población está peor. Genial. Usted me dijo ayer, ¿no? Podemos hablar de cuando el terapeuta está más loco Que tú. que el paciente. Y eso yo lo tomo en buen sentido, la verdad. O sea, para mí que el terapeuta esté más loco está bien. Se dice, o sea, yo escuché así, ¿no? Según como yo lo explique, que el terapeuta está igual de loco que el paciente. La diferencia es que es un loco que ha caminado. Un loco consciente. Un loco, no recuerdo muy bien. Es un loco que ha trabajado sus temas. Esa es La la pregunta diferencia. es, ¿ha trabajado sus temas? Ahora, viene eso, ¿no? Ha trabajado sus temas, no sé, ¿qué pasa? No ganamos lo suficiente, somos muy tacaños. ¿Qué No pasa? por hablar tanto de empatía vamos a ser empáticos. Tú das una charla de empatía, estás haciendo tal o cual cosa y al final en el hogar o en tal lugar. Por ejemplo, a mí me parecía muy interesante la política, si bien achacada de pseudocientífica al psicoanálisis, pero había un precepto muy interesante que decía, ¿no? Para que tú seas psicoanalista tenías que primero autoanalizarte. Y igual con Daniel hablamos un poco con Conversas de Chile, que estábamos hablando, por ejemplo, del tema de la psilocibina y el acompañamiento terapéutico, y él decía de que si yo quiero aplicar esto, que es muy polémico, obviamente, pero que Puno se atrevió a hacerlo, primero tienes que tú manejar la medicina como un recurso también de perfeccionamiento. Si tú dices, mira, te estoy recomendando esto, tú también tendrías que conocer. Al estilo Daniel Asíes Carrión, ¿no? Que primero probó en sí para después recién manejarlo, ¿no? ¿Y ha planeado ya? ¿Tiene fecha de cuándo va a aprobar usted? Se está viendo el tema de una formación en ese No, sentido. usted solo, usted. No, obviamente, claro. ¿Ya Sería aprobó? tema de otro programa, sí. ¿Sí? ¿Y qué Claro. tal? ¿Cómo le...? Considero que ayuda bastante en un contexto particular. Yo no he como un tema de dispersión. ¿Sabe ¿no? qué? Yo coincidentemente, sí es un tema muy aparte, ¿no? Entonces ya ahí nomás lo cerramos. Yo he visto el tema del duelo por aborto, o sea, cómo se trabaja de forma automática con esta sustancia, la que Daniel Medicina, le habla. dicen algunos. Y cómo, o sea, cómo la gente, y sus experiencias son muy conmovedoras,
desde gente que narra, como que sí veía que angelitos se despedían de mí, así como cupiditos chiquitos, se escapaban, bueno, se iban, ¿no? Pero alegres, felices. Hasta alguien que me contó, y no creo que se enoje si lo digo, que veía como leoncitos. No creo que se acuerde. O sea, la experiencia del aborto para ella, que tuvo dos, y en su alucinación que tuvo, porque tienes alguna alucinación visual, Le dicen visión. veía a ella dos leoncitos, pues, sentados en una roca ahí, ¿no? Pero igual felices todos, ¿no? Esto que trabaja el perdón, la culpa La de reparación. ella. Y genial, o sea, ¿y en cuánto duró? 6 horas duró el proceso, sí. Y yo lo he visto, o sea, de casualidad lo he visto, lo he presenciado, ¿no? Entonces dije, ay, qué bacán, qué Creo que ese bueno. es otro detalle de la salud mental, pese a que, claro, nos hemos apartado un poco del tema, pero sí haces alusión a las famosas vacas sagradas o a los famosos mitos de la psicología, en los cuales se habla de que solo esto sería la mejor, el mejor camino terapéutico y el resto está siendo pseudociencia. Pero ¿qué es lo intercultural? Es muy Es arrogante pseudociencia, eso, es ¿no? muy arrogante. Es muy arrogante decir, lo mío funciona y lo tuyo no. O todo lo O demás no funciona. lo mío es la verdadera religión, Sí. algo así. Entonces, por Llegar ejemplo, a un dogmatismo. yo lo que veo es que yo recién estoy en ese proceso ahora. O sea, veo que yo he ido a terapia desde jovencito y ya como que se me han ido todos los temas y ahora estoy yo en lo mío, ¿no? Más yo. Ya no es mi tema con mi padre, con mi madre, con mis parejas, exparejas, ¿no? Es más conmigo. Entonces, yo he entrado ya en un punto en el que yo he cometido ese error de la arrogancia de decir, mi método es mejor y el tuyo no, porque yo veo que tu método no funciona. Y directamente ha sido una pelea mía con lo humanista, con el cognitivo, humanista con el conductual, un momento humanista con el... Este señor que apellida Hermosa, ¿qué es él? Ah, hermosa. Sí, ¿qué es? Dialéctico materialista, ¿no? Dialéctico materialista. Ya, con él también, o sea, nada de eso sirve. Lo mío sí sirve. Tal vez lo mío es un poco más impactante, más así, muy dramático, ¿no? Y sí Yo tenía funciona. un profesor que decía, esos métodos humanistas son para llorar, pero después no hay más continuidad. No, pero sí funciona. ¿Sabe cuál es el tema? Es que yo me he estado chocando con muchos profesionales que bueno, yo sí he estudiado solamente una cosa, la verdad. Solo he estudiado esto. Claro que hay cositas que se parecen, ¿no? Digamos, soy un buen sastre, pero también tuve que aprender de hilos, de agujas, ¿no? Todo lo relacionado a la sastrería. Y en terapia ha sido igual, pues he tenido que aprender lo mismo relacionado, pero no me he salido a otro enfoque, por lo que yo no he caído en esto del eclecticismo. Entonces yo me he peleado mucho con los eclécticos y me he peleado mucho con los de los otros enfoques porque he visto que su método no funciona. Pero ahora este año estoy viendo que en realidad el método funciona, pero hecho por alguien que lo haya estudiado a fondo, no por alguien que lo haya estudiado así, de forma superficial, como muchos son eclécticos. Hablas de un tema importante que también tenemos que considerar dentro de la salud mental del trabajador sanitario, que es la responsabilidad de lo que tú trabajas, ¿no? Por ejemplo, claro, podemos criticar al enfoque hegemónico que dice que nos critica y dice esto no es científico, entonces no debería aplicarse. Hay cosas que sí son delicadas y que no son tan científicas de acuerdo al criterio o paradigma positivista, pero también habría que apelar a que no es que vale todo, ¿no? Acá no estamos hablando de un vale todo, es intercultural, vale todo. Metámonos cualquier cosa porque vale todo. No, creo que ahí implica un tema de responsabilidad y de transparencia al propio paciente, ¿no? Decirle, mira, esto tiene tales riesgos, se está trabajando de esta manera, entonces tú puedes participar o no, pero con la información adecuada. Es como alguien que va a hacer un préstamo y no necesita endeudarlo a la propia persona, a la pobre persona, y al final cobrarle con sus anuncios, carteles, acosos, etcétera. Es igual, ser transparente en todo esto y responsable de las consecuencias. Sabemos que, por ejemplo, el tema de la psilocibina o estos métodos alternativos no es para todos. Y no porque tú quieras incrementar tu iglesia civilizonoide,
empieces a recibir adeptos a diestra y siniestra, ¿no? Es más, curiosamente, en Brasil se ha hecho un culto de la ayahuasca, ¿no? Que igual me parece irresponsable en el sentido terapéutico, pero bueno, lo han armado a manera de un aspecto religioso, ¿no? Cierto. Debe haber por ahí un grupo de prácticas milenarias que ya deben desaparecer, pero hay muchas que seguro y sirven. Sino que yo iba al tema de que yo no conozco, esto sí va a sonar muy arrogante, pero no conozco a alguien que haya estudiado algo así como yo, con ese amor, esa pasión. Sí conozco, pero aquí no. Entonces, es súper arrogante. Es muy arrogante. Pero, bueno, no tanto, sino que digo que de repente un cognitivo, o sea, se ha resumido la psicoterapia como que en 2, 3 palabras, cada enfoque. Entonces alguien dice... Es que palabras, letras nomás, ¿no? Alguien dice terapia gestal. TCC. Ya, TCC, ¿qué significa? ABC, genial. Ya es todo, ya aprendí. Ahora, ¿qué significa terapia gestal? O gestal, como le dicen. ¿Qué significa? Silla vacía, ya está, ya aprendí. Después, ¿qué más? ¿Qué otra terapia? Ya, psicoanálisis, ya es algo de los sueños y el inconsciente. Ya está, ya lo aprendí todo. Conductual, conocimiento clásico operante. Ahora ya que sé adiestrar perros y sé hacer salivar perros, ahora ya puedo atender a todos. Y no, la verdad es que no. Porque yo ahora, este último mes, el mes pasado, estoy viendo que cada enfoque es tan grande que no te va a dar la vida para aprenderlo. Entonces, yo estoy, porque tengo clases, estoy aprendiendo un poquito de los conductuales. Estoy aprendiendo un poco porque me obligan de alguna forma, ¿no? Entonces estoy viendo que no es todo ABC, análisis funcional, el proyecto de vida, estas cosas. No es solo eso, o sea, viene un concepto muy grande, muy profundo, que yo creo que poca gente lo conoce. Entonces la mayoría lo conoce así, de nombre, ¿no? Como lo hemos dicho. El título de la terapia más su práctica más común, ¿no? Gestal, silla vacía. Es todo. Pero es mucho más profundo, que de verdad la vida no te alcanza para aprender eso. Entonces yo creo que todos los enfoques son buenos. Ya me costó aceptarlo, decirlo y dejar mi arrogancia y decir el mío es el mejor. No, o sea, todos son buenos, pero tienen que estudiarlos bien. Y yo no sé, pero a mí el eclecticismo no me gusta. No me gusta en los terapeutas, en los psicólogos, no me agrada el tema del ecléctico, o no sé cómo un ecléctico puede aprender tanto, o sea, cómo puede aprender tantos enfoques. O sea, es que no, lo que estamos confundiéndonos, y quizás ahí podríamos redondear algunas ideas, es de que el ecléctico hace, como se dice, una recolección de técnicas, ¿no? Cuando detrás de la técnica, ¿qué cosa está? Hay una comprensión bastante profunda, que debería hacerse, del ser humano. Es por eso que el ecléctico creo que puede ser bastante criticable, en el sentido de que, ¿y tú qué entiendes por ser humano, no? Porque muchas de las corrientes de la psicología parten de una concepción inicial. Usted es ecléctico. No considero que sea ecléctico porque no lo practico. Pero sí vamos a chocar aquí, porque si alguien escucha esto se va a enojar. Porque hay mucho ecléctico afuera, hay mucho ecléctico. Porque nos vamos por la técnica. Quiero aprender tal técnica, como tú dices, silla vacía. Es que esas son técnicas. Pero más allá, detrás de la técnica, está la concepción que tienes del ser humano. Y eso tiene, mucho que ver, no con necesariamente solo lo filosófico, lo biológico, también con lo filosófico, perdón, no solamente con lo fisiológico, sino con lo filosófico. Sí, sí. Entonces ahí está, creo, la base, ¿no? O sea, ¿tú cómo conceptualizas al ser humano? Por ejemplo, si tú fueras un conductista, tú no le harías mucho rol al tema subjetivo, necesariamente. Pero, por ejemplo, yo cuando trabajo y me he acercado un poquito al tema del mindfulness y este tipo de corrientes que tienen una fusión bastante orientalista, cuando tú observas los pensamientos, las conductas, las emociones como una atención vigilante, que es la concepción central del mindfulness,
tú te das cuenta que hay aprendizajes automáticos, que hay pensamientos automáticos, y que tú dirías, ahí está, ves conductismo. El conductismo ha estudiado las conductas y las ha explicado hasta cierto punto cómo funciona tal o cual cosa. No por eso digo que esto sea un eclecticismo, pero sí estoy viendo de que ciertas corrientes han aportado su granito de arena al conocimiento de la verdad. Sí. Entonces ahí cada corriente no es dueño de la verdad, si te das cuenta. Y no por eso yo considero que estoy siendo un ecléctico, sino que estoy observando y que algunos conocimientos sí me puedan servir. Ahora, es al revés, si te das cuenta de lo que estoy planteando. No es irse a las técnicas y utilizar de todo sin saber a dónde estás apuntando, a qué ser humano, a qué tipo de ser humano te quieres trabajar. Y es al revés, conceptualizas al ser humano y puedes utilizar herramientas, pero con una base. O sea, ¿qué es el ser humano para ti? ¿Cómo responde? ¿Y cuál es su finalidad? Entonces, le puedo quitar algún vicio a tal persona, pero ¿y qué le doy a cambio? Ahí está justamente el déficit de qué cosa le damos en esa concepción del ser humano, ¿no? ¿De qué me sirve quitarle tal vicio si al final esta persona sigue siendo mala, digamos, ¿no? Es muy complejo. Un proceso de acompañamiento tarda mucho tiempo. Y yo la experiencia más grande que tengo, el paciente más grande que he acompañado soy yo mismo. Años, ¿no? En cosas. Entonces veo que los procesos son, ultra largos. Y como una maestra decía, el proceso de una persona es como sentarse a ver crecer el pasto. Así hay un filósofo, y lento también, ¿no? Hay un filósofo que justo habla un poco de eso, ¿no? El famoso Byung-Chul Han, ¿no? Que es un filósofo surcoreano y que hablaba de que estamos tan acelerados que habla de la psicopolítica, por ejemplo, algo que sería interesante hablar en algún momento. Y él decía de que estamos tan acelerados de que nos hemos olvidado de disfrutar la vida. Morimos muy tardíamente, dice él. O sea, vivimos tanto, queremos extender nuestra vida, pero en realidad deberíamos morir un poquito más antes. ¿Está prendido eso? Ah, sí. Está perdón. Grabando, ya se interrumpió una buena toma. Sigue. Entonces, él decía de esa tendencia a rescatar la contemplación. Y esa contemplación implica aceptar los procesos en sus tiempos y aprovecharlos, ¿no? El arte de la contemplanza es algo que ayuda un poco a eso de la psilocibina. Yo recuerdo que estaba un poco con eso cuando falleció mi primo. Entonces el tema del duelo ya fue más fácil de llevar. Igual doloroso todo, pero ya ligeramente más sencillo. Hay una hegemonía de la idea del yo. Entonces cada vez que nos enfrentamos a cierto tipo de conducta o reacción emocional le decimos es que yo soy así, y ese yo sea así a veces genera de que sufrimiento o arrogancia, el famoso yo, ¿no? Pero si te das cuenta, esto es como un pulpo. Hablar de salud mental es como un pulpo que tiene bastantes cosas y que están vinculadas con diferentes situaciones, vivencias, concepciones de la vida, futuro, qué nos depara y para qué hacemos lo que hacemos. Preguntas que un adolescente podría hacerse, pero que no son contestadas, ¿no? Del todo, y simplemente estamos en una distracción permanente. Agradezco que hagas este tipo de preguntas y creo que tendríamos que hablarlo más detalladamente en quizás otros programas. Sí, no hay ningún problema. Entonces, bueno, no sé de qué hemos hablado otra vez. Faltaba Aldito, nos has fallado. Aldo desgraciado. Bueno, de hecho debo decir que alguien que me ha dicho que siente cierta admiración es Aldo, hacia mí. Ah, ya. Entonces él no es tan arrogante, entonces eso hay que reconocerle. Quizá un poco ambicioso, ¿no? Aldo parece pues una cebra. Masturbaciones mentales. Depende de usted. Mi idea también es plantear políticamente un observatorio. Va a haber desfile. El día domingo tenemos un desfile institucional en la plaza de armas de acá de la ciudad de Puno. Todos invitados. Todos invitados al desfile, al menos los que tengan los que estén ociosos ese día, ¿no? Todos los ociosos psicólogos pueden ir a desfilar. El ocio es importante. ¿En dónde? El ocio divino. Plaza de Armas. En la Plaza de Armas de Puno. ¿Usted cree que ese chico que hoy no vino es un potencial suicida? Bueno, si le quitas tu amor,
posiblemente. Ya. Esa veneración que te tiene. ¿Y cómo cree usted que pueda llegar a suicidarse? Alcoholizándose, creo. No creo que sea tan valiente de ahorcarse. O sea, de repente muere por hipotermia. Claro, Algo posible. así. Algo de O lo inconsciencia. atropella un carro. Claro. Ah, No ya. una acción